Gracias. Y vamos a leer, hermanos, desde el verso 1 en adelante. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Romanos capítulo 12, verso del 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe, que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esta es palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Quiero invitarles a orar para comenzar nuestro estudio en este día. Amantísimo Dios, creador del cielo y de la tierra, soberano de las naciones, nosotros adoramos tu nombre y te damos gracias, Señor, por este llamado glorioso que tú nos has hecho, Señor, en Cristo a la salvación. Señor, ninguno de nosotros califica para ser llamados hijos tuyos. Ninguno de nosotros, Señor, tiene los méritos y las cualidades necesarias para, Señor, que tú los llames a la salvación. Señor, más bien dice tu palabra que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida juntamente con Cristo. Señor, y por eso te damos gracias, porque no hay mayor privilegio que el privilegio de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Señor, pero también te damos gracias porque no solamente nos salvaste, sino que nos hiciste parte de una gran familia, de tu cuerpo, Señor. Y nos has dado dones a cada uno de nosotros, nos has dado habilidades para que podamos servirte a ti, sirviéndonos unos a otros, y de esa manera, Señor, que tu cuerpo sea edificado. Señor, cuán sabio es tu plan para nosotros. Señor, cuán, Dios mío, insondable, Señor, es el propósito, el diseño que tú has establecido para la iglesia. Solo tú pudiste haber diseñado algo así. Padre Celestial, en esta mañana, aquí que estamos los miembros de nuestra iglesia, yo quiero rogarte que tú nos ilumines para poder aprender de tu palabra y concédenos ser edificados en nuestra fe. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Danos sabiduría e ilumínanos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermano, quiero dar el lugar a la hermana que pasa aquí, a la hermana Lupita, que ella va a compartir el Evangelio con nosotros en esta mañana. Buenos días, hermano. Buenos días.
Pues yo quiero decirles que Dios es el dueño de todo. Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que en él habita. Así dice la Biblia. Y Adán y Eva fueron las primeras personas que habitaron la tierra. Dios creó a Adán, de la costilla creó a Eva. Y Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno y que todo lo hizo para su gloria. Amén. Pero ahí empezó el pecado. Cuando ellos desobedecieron, Dios les dijo que podían comer de todo el fruto que había en el jardín, yo me lo imagino, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos desaparecieron, ellos comieron y pecaron, desobedecieron. Entonces ahí empieza la separación del hombre con Dios. Ahí empezó el pecado. Y pues ya, ¿verdad? Entonces Dios dio la ley para saber para darnos a saber que nadie podía cumplir, solamente Él es perfecto. Él mostró que necesitábamos de Él. Él aceptaba, en aquellos tiempos se hacían sacrificios de animales para borrar el pecado, pero temporalmente, ¿verdad? Y la gente venía y ofrecía animales, pero el pecado era borrado temporalmente. Entonces Dios Padre envió a su Hijo, su único Hijo, sin pecado. Él lo mandó a morir, a tomar el lugar de nosotros. Para que pudiera ver otra vez. Él fue, por medio de él, el hombre y Dios volvieron a tener conexión. Amén. Dios vino a esta tierra, vino y se encarnó, Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Amén. Él vino y vivió una vida perfecta. Amén. Murió, fue crucificado y resucitó. Amén. Y no fue una muerte cualquiera, porque Él resucitó. Él hizo esto, fue una vez y nada más. Amén. No, es todo, Él ya lo hizo todo. Amén. Entonces ahí Dios, pues Él sufrió la ira de Dios. Y ya después, antes venían y ofrecían sacrificios, yo no sé, cada mes o yo no sé, pero con la muerte de Jesucristo, ahí fue todo. Amén. Ya fue hecho. Él tomó nuestro lugar, nosotros éramos los que somos pecadores y nosotros éramos los que debíamos de haber estado en esa cruz. Como decía el pastor, hizo el intercambio tan maravilloso, ¿verdad? Entonces ahí fue la reconciliación otra vez del hombre y de Dios. Entonces aquí es donde está la buena nueva para todos nosotros, las buenas noticias, que debemos de creer. Ya no tenemos que hacer nada, ya no tenemos que hacer lo que decía la ley, porque somos incapaces de cumplirla. Entonces nada más dice la palabra que todo aquel que en él crea será salvo. Amén. Y nada viene a mí si no es a través de él. Amén. Y pues yo los invito, si hay alguien aquí que no es cristiano, pues para que ahí está, Él es el camino, la verdad y la vida. Y pues con Él lo tenemos todo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Hermanos, ¿qué le pareció la presentación, hermano Luque? Muy bueno. Muy buena, ¿verdad? ¿Le faltó algo? El arrepentimiento. Hermano, eso es clave. Recuerde, y si usted recuerda, una de las maneras en que usted puede recordar siempre la respuesta del hombre es, si usted se memoriza el llamado de Cristo, cuando Cristo comenzó a predicar, ¿cómo él llamaba a las personas? ¿Cuál era su predicación? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Y esa es la respuesta del hombre. Debemos creer y arrepentirnos. Y para poder hacerlo bíblicamente debemos de incluir esa respuesta. Lo otro que quiero señalar, hermano, y es que nosotros porque sabemos el trasfondo, tenemos el contexto bíblico de lo que la hermana Lupita está diciendo, y ya hemos estudiado, nosotros sabemos lo que la hermana Lupita quiso decir con una expresión que dijo, pero yo quiero señalarla para que la tengamos en cuenta. Y
Y ciertamente Cristo cuando murió, Él cumplió la ley de Dios a la perfección a favor nuestro. La ley nos fue dada, ¿para qué? Para mostrarnos nuestro pecado, o sea, nuestra incapacidad, como decía ella, de que no podemos cumplir la ley de Dios, para llevarnos a mirar a quién, a Cristo, quien fue el único que pudo cumplir la ley de Dios a la perfección, y Él es nuestro sustituto en vida y en muerte, como la hermana lo explicó también. Pero la ley también tiene una tercera función para los cristianos. ¿Cuál es? Llevarnos a vivir como Dios ordena. Llevarnos a vivir como Dios ordena. O sea, es el uso normativo. La ley es la norma de vida de los creyentes. ¿Y por qué menciono esto? Porque si nosotros vamos a mencionar la ley, cuando vamos a predicar, debemos de ser cuidadosos de no decir, ya la ley no tenemos que cumplir. Porque la ley está vigente y es nuestra norma de vida. Yo creo que la mejor manera de, si vamos a hablar de la ley, que es muy buena, muy buen punto, porque la ley es lo que muestra qué cosa, nuestro pecado. Pero si vamos a hablar de la ley, hermano, y vamos a hacer énfasis en la ley, es mejor puntualizar que la ley, dejarlo ahí como la hermana dijo, la ley nos fue dada, ¿para qué? Para mostrarnos nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo. Y ya después que el Señor salva a esa persona, entonces la hermana que lo va a discipular, entonces ahí es donde la hermana le enseña qué cosa. La normativa. El tercer uso de la ley, que es normativo. Ahora nosotros tenemos que vivir acorde a esta ley. Y aunque nuestra obediencia no es perfecta, Dios la acepta. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo, porque cuando creímos en Cristo nos fue imputada la justicia perfecta del Señor Jesús. Y también quiero hacer énfasis, hermano, porque hay veces que nosotros nos familiarizamos tanto con el Evangelio que perdemos de vista la gloria del Evangelio. Y hay una cosa que la hermana Lupita mencionó y que muchos de ustedes la mencionaron también, a María, y es, gracias, y es que Cristo murió, el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y cumplió la ley en nuestro lugar, ese carácter sustitutivo de la obra de Cristo es central en el Evangelio. Como ella dijo, que nosotros merecíamos morir, y eso es algo, hermano, que nosotros no debemos cansarnos de repetirnos unos a otros, porque ahí descansa la seguridad de nuestra salvación. Y nosotros a veces, hermano, estamos tan familiarizados con ese lenguaje que podemos, sí, Cristo murió por nosotros. No, esa es la gloria de la salvación para nosotros. Es por eso que el Evangelio es buena noticia. Porque como dice hermana, que la hermana Lupita mencionaba, y lo dijo muy bien, nosotros éramos los que merecíamos el golpe, pero Cristo lo recibió en nuestro lugar. Amén, hermanos. Son hermanos que esta verdad nos anime a nosotros a llevarlas al mundo, para que la verdad de que Cristo murió por nosotros nos lleve a predicar, a ser famoso el nombre de Cristo. Ahora, como ya todos ustedes dieron el Evangelio, hermano, yo quiero decirles algo. Ninguno de ustedes tiene excusa para no darlo, porque ustedes lo conocen muy bien. Amén. Ustedes lo saben articular muy bien, todos ustedes. Y ninguno de ustedes tiene excusa. Y por este tesoro que Dios le ha dado a ustedes, el Evangelio, si ustedes lo guardan, yo les voy a pedir cuenta a cada uno de ustedes por eso. Yo quiero animarle como su pastor. Salgamos y demos a conocer el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio para maestros de escuela dominical, fundamentos de educación cristiana para la escuela bíblica dominical. Y yo quiero específicamente hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya nosotros terminamos la primera parte de este primer nivel de este seminario, que fue una teología bíblica. ¿De qué? Una teología sistemática de la educación cristiana. Y estuvimos mirando algunas doctrinas bíblicas y sus implicaciones para la educación cristiana. ¿Cuáles fueron esas doctrinas bíblicas? La doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios,
Cristo y su obra. La doctrina de Cristo y su obra. Y el Espíritu Santo. Muy bien. Hermanos, ahora bien, hoy vamos a estar, a partir de esta clase y las próximas que siguen el año que viene, vamos a estar mirando asuntos un poquito más prácticos acerca del ministerio educativo de la iglesia. Y en esta mañana vamos a estar mirando específicamente, vamos a concentrarnos en las características de un maestro bíblico. Las características de un maestro bíblico. Y hermano, este es un tema que es de vital importancia. Tanto, hermano, tanto para la iglesia como para los maestros en general. Y es por eso que yo quiero que usted preste atención y tome todas las notas que usted pueda tomar. Porque, como le digo, cuando venimos a este tema del ministerio educativo de la iglesia, de la educación cristiana, este aspecto es de vital importancia para maestros y para la iglesia como un todo. Y es importante para los maestros, hermanos, porque el conocer las características de que deben tener aquellos hermanos que a Dios ha llamado para esta obra, la obra de enseñar, hermanos, les permitirá al maestro no solamente afirmar su llamado. Cuando usted ve las características bíblicas de las personas que, ¿sabe?, que enseñan, eso nos va a ayudar a usted a confirmar y afirmar el llamado que Dios le ha hecho a usted a enseñar. Pero también te va a animar como maestro a crecer en esas características bíblicas. Pero también conocer estas características es de vital importancia para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita saber qué es lo que debe buscar en aquellas personas que vamos a emplear como maestros, que van a servir como maestros. Porque eso va a guardar a la iglesia de un peligro grande. Y es que muchas veces, este peligro se ve más en las iglesias grandes, pero no deja de ser un peligro también para la iglesia pequeña. Y es que muchas veces, cuando nosotros vamos a emplear a alguien, cuando digo emplear, no necesariamente te estoy hablando de pagarle, sino lo vamos a usar como maestro. Generalmente nosotros tendemos a ¿qué? A escoger a maestros. Cuando la iglesia es grande, escogemos maestros que tengan carisma, que tengan, hermano, un alto nivel de profesionalidad, que hayan alcanzado diferentes grados, hermanos, académicos, y en nuestra mente, porque poco a poco hemos ido importando, hermanos, los valores del mundo, lo hemos importado al ministerio cristiano. Cuando vamos a escoger a un hermano para enseñar, generalmente tendemos a buscar este tipo de características que buscan que busca el mundo, y es por eso que nosotros debemos de saber cuáles son las características, porque las características de un maestro cristiano no son las mismas características de un maestro secular. Amén. Ahora bien, hermano, quiero en el capítulo 12 de Romanos, este es un pasaje que hemos leído ya con anterioridad, solamente quiero enfatizar el verso 6. Dice, vamos a leer del 6 en adelante, dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da con liberalidad; el que dirige con diligencia; y el que muestra misericordia con alegría. Obviamente, hermano, este pasaje, junto con el de Corintios, nos enseña, la Biblia es enfática en dejar claro que la iglesia es un cuerpo que está formado ¿por qué? Por miembros, y cada miembro de la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo, Dios le ha dado ¿qué cosa? Una función, y le ha dado dones para que puedan ejercer esa función exitosamente. Y quiero, porque aunque esto usted lo conoce, yo quiero enfatizarlo por lo siguiente: porque si usted es cristiano, usted tiene una función
en el cuerpo de Cristo. Usted tiene capacidades que Dios le ha dado. Todos tenemos capacidades diferentes. Todos tenemos, hermanos, una función diferente. Pero ninguna función en el cuerpo de Cristo es más importante que otra. Todas son necesarias. Y esto lo vemos que cuando, creo, si mal no recuerdo, cuando Pablo le escribe a los Corintios, él le dice que no son los miembros del cuerpo menos decorosos los que más se cuidan. Y también dice, el brazo no puede decirle a la nariz, no te necesito, ni los ojos pueden decirle a las manos, no tengo necesidad de vosotros. Todos son necesarios. Cuando un miembro de la iglesia permanece inactivo, cuando un miembro de la iglesia, hermano, no ejercita los dones que Dios le ha dado, está obstaculizando su propio crecimiento y el crecimiento de la iglesia. Y si usted se fija en el verso 6, dice, pero teniendo dones que difieren, cada quien, como ya vimos, todos tienen diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. El hecho de que Dios nos haya dado dones es una evidencia de su gracia en nosotros. Hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? Es un don inmerecido de parte de Dios. Y aquí gracia, obviamente tiene que ver con regalo, con don. Pero quiero que piensen algo. El don que Dios te ha dado, si el de enseñar o el que Dios te haya dado, nunca debe ser un motivo de carga para nosotros. Debemos tenerlo, debemos considerar, cualquiera que sea el don que Dios nos haya dado, debemos considerarlo como un privilegio, porque es algo que Dios nos ha dado, que no merecemos. Amén, hermanos. Don, exactamente, es una gracia que Dios te da, un regalo que Dios te da, que tú no mereces. Pero Dios te lo da para que tú glorifiques su nombre. Por eso Pablo dice, hermano, según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué debemos hacer? Usémoslo. Amados hermanos, y uno de esos dones, obviamente, como usted puede ver, es el don de ¿qué? De la enseñanza. Dice en el verso 7, si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Y estos versículos son los que nos han movido a nosotros, hermano, a hacer este seminario, para darle las herramientas necesarias a ustedes, para que ustedes, a los que Dios ha llamado a enseñar, que puedan usar su don de una manera eficaz, para la gloria de Dios y el beneficio de la iglesia. Amén, hermanos. Quiero, habiendo visto esto, hermano, quiero que veamos las características de un maestro bíblico. ¿Qué característica usted cree que debe tener un maestro bíblico? Carisma. Debe tener cierto conocimiento de la palabra de Dios. Debe tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué otra característica debemos buscar? Vamos a decir que vamos a elegir maestro. ¿Qué características? ¿Cuáles son los criterios que usaríamos para...? Disponibilidad de tiempo. Disponibilidad de tiempo. Responsable. Deseo. Autoridad. Debe tener autoridad para enseñar. Que tenga conocimiento. Que tenga conocimiento. Muy bien. Que tenga conocimiento bíblico. Muy bien. Hermano. Interés en personas, amar a las personas para compartir. Interés en personas, y eso muy bien. Cada una de esas características que ustedes han mencionado son características, obviamente, que necesitamos ver y buscar en las personas que vamos a emplear en este noble oficio de enseñar en la iglesia. Ahora bien, hay dentro las características de un maestro las podemos dividir en dos áreas o en dos categorías. La primera categoría es características que son generales y características específicas para la obra del ministerio. Características generales y características específicas. Y las que ustedes han mencionado, muchas de ellas caen
Algunas de ellas caen en esta categoría que son específicas, que vamos a ver el domingo ya a principio de año. Y algunas caen en las categorías generales, que es la que vamos a estar mirando en esta mañana. Ahora, la primera característica general de un maestro bíblico, hermano, y es la siguiente: para poder escoger o ocupar a un maestro en la iglesia, el maestro, hermano, necesita ser regenerado. Y usted se preguntará o se dirá: pastor, pero se cae de la mata. Y si esta, hermano, es una característica que es sin duda la primera característica que la iglesia debe buscar en aquellos que van a usar como maestros de escuela bíblica dominical. Uno de los grandes problemas que hemos enfrentado como iglesia, hermano, es que nosotros hemos asumido muchas veces el evangelio, asumimos que todos los que están en la iglesia son cristianos. Y es por eso, hermano, que decía hace un momento atrás que específicamente, tanto en iglesias grandes como en iglesias pequeñas, corremos el riesgo de que cuando emplear a personas, hermanos, o a personas que tienen las condiciones seculares, en el sentido de que tienen, por ejemplo, para hacer claro mi punto, si tenemos un hermano que es lava carro, ¿verdad? Tiene un negocio de lavar carro, y tenemos un hermano que es máster, tiene un máster en educación. Nuestra tendencia, ¿cuál va a ser, hermano? A la hora de elegir a un maestro, ¿cuál vamos a elegir humanamente hablando? ¿A dónde nos vamos a inclinar? Al que tiene el máster en educación, porque ese tiene más conocimiento, tiene más capacidades para enseñar eficazmente, acorde ¿a qué? A los valores y principios del mundo. Ahora bien, hermano, yo no estoy diciendo, si podemos tener un hermano que tiene un máster en educación y es cristiano, muy bueno. Yo no estoy diciendo que, porque una de las características que vamos a estar mirando es que la persona debe que tener la capacidad de enseñar. Pero el primer requisito que nosotros debemos buscar no es qué grado académico tiene. Porque, hermanos, yo conozco los grados académicos, y no vamos a hablar de un máster en educación en el mundo. Yo conozco, hermanos, personas que tienen un doctorado en teología, y cuando se paran a hablar, es mejor taparse los oídos. Y conozco también testimonios de hermanos que son analfabetos, pero cuando se paran a hablar, exponen con claridad y fidelidad la palabra de Dios. El Espíritu Santo los usa como instrumento para enseñar. Yo le estoy diciendo, hermano, una vez más, que no necesitamos buscar hermanos que tengan la capacidad dada por Dios para enseñar. Pero el primer requisito es que debe ser regenerado para poder enseñar la Biblia. Tenemos que conocer al autor de la Biblia. Y la iglesia debemos ser celosos en eso, hermanos. Y esta es una de las características, hermanos, que son generales, que debemos de, todo maestro cristiano debe tener. Ahora, yo quiero decirle algo, hermano, a ustedes como maestro y como parte de la iglesia: ninguna cualidad, escúchame bien, ninguna cualidad, habilidad, ningún título debe opacar o relegar a un segundo plano la necesidad del nuevo nacimiento. Ningún título, ninguna habilidad puede opacar esta necesidad de que necesitamos maestros que sean verdaderamente cristianos. Y como le digo, hermanos, muchas veces este no es un peligro, emplear a hermanos que no sean cristianos no es un peligro solamente de iglesias grandes, es un peligro también que corremos, ¿quiénes? Las iglesias pequeñas. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en iglesias pequeñas, cuando nosotros necesitamos un maestro, en la urgencia de tener una persona que enseñe una clase, nos puede llevar a nosotros a no buscar a personas que sean cristianas, sino que buscamos personas, o nos va a llevar a buscar personas que quizás no tengan la capacidad de enseñar,
pero que llenen el espacio. ¿Sí entienden lo que quiero decir, hermano? Y cuando eso pasa, cuando nosotros como iglesia no tenemos un maestro que ocupe una clase, porque no tenemos hermanos que tienen el don para enseñar o lo que sea, ¿sabe lo mejor que puede pasar, hermano? No se da esa clase. Por amor a la iglesia y por amor al hermano que pudiéramos poner ahí sin tener el llamado o sin tener la capacidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque muchos de ustedes quieren ser maestros sabiendo que mayor condenación recibiréis. O sea, podemos tener muchas personas en la iglesia con muchas capacidades, pero debemos buscar hermanos que sean cristianos para enseñar. Y esto, hermano, por razones obvias, hermano. Por regular, una persona cuando empieza a ir a la iglesia trae un entusiasmo muy grande y quiere servir, ¿cómo decirle a esa persona? Espérate tantito. Bueno, una manera en que podemos hacerlo, hermano, es llevándolos a través del proceso de membresía. Ya sea que sea nuevo creyente o ya sea que sea un hermano que venga de otra congregación. Debemos pasarlo, y el tiempo de membresía, el proceso de membresía te va a dar un tiempo para quizás valorar a cada hermano. Y si es un nuevo creyente y dice, yo quiero enseñar, nosotros con amor debemos decirle, mira, para poder enseñar, primero tienes que aprender. Tómate un tiempo para que puedas aprender de la Biblia y puedas enseñar a otro, pero hay áreas en las que puedes servir que no necesariamente tiene que ser en la enseñanza. Incluso Pablo advierte en contra de poner a personas neófitas en la fe, es decir, nuevas en la fe, a enseñar. Así es. Dice, porque caen en lazo del enemigo. La iglesia no debe darle a una persona nueva en la fe la responsabilidad de enseñar. Así es. Y nosotros tenemos que ser celosos en eso. Y cuando viene un hermano de otra iglesia, ya sea bautista, aun cuando venga con carta de recomendación, nosotros tenemos que darnos tiempo para ver si realmente la persona es cristiana. Y vamos a ver cómo nosotros podemos discernir eso en un momento. Hermano. Hay otro peligro, hermano, por ejemplo, hablando sobre poner a una persona que comienza a llenar actividades. Y esa persona dice, bueno, si no hay quien lo haga, pues lo hago yo, porque tampoco, hermano, es bueno. O sea, es mejor también que la clase sin enseñar, porque también es como estar obligando a la persona a hacer algo que no quiere. Exacto. Y aunque parece algo muy noble, pero puede ser muy peligroso. ¿Ve? Tanto para el hermano como la persona. Y digo que pudiera parecer muy noble en el sentido de que el hermano dice, si no hay nadie que lo haga, yo lo hago. Y es algo que es noble. Pero por amor a ese hermano y por amor a la iglesia no debemos de tomar ese approach a la hora de emplear maestros en la escuela dominical o en cualquier área de enseñanza de la iglesia. Hermanos, no sé cuántos ustedes recordarán. Yo creo, no lo vamos a buscar por causa de tiempo, pero yo quiero que ustedes noten su Biblia. Hechos capítulo 3, verso 6. No lo vamos a buscar, pero yo quiero solamente mencionarte esto. Cuando Pedro va al templo, ¿verdad? Dice la Biblia que en Hechos capítulo 3, que una persona, hay un cojo que está en la puerta del templo pidiendo limosna. Y este cojo le dice a Pedro, ¿qué le dice? O sea, le dice que lo miraba esperando recibir algo de ellos. ¿Y qué le dice Pedro, hermano? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con este punto? Bueno, tiene mucho que ver, porque hay un principio, hermano, en esas palabras de Pedro que aplican a esto que estamos enseñando. Y es lo siguiente: un maestro bíblico debe ser regenerado, porque un maestro bíblico, por esto, porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted va a dar lo que usted tiene. Hermanos,
Recordemos que el objetivo de la educación cristiana es enseñar la verdad acerca de qué, acerca de Dios, con todas las implicaciones, hermanos, que surgen de la naturaleza de Dios y de la obra de Dios. Y esto con el propósito de que el estudiante crezca en madurez cristiana, que el estudiante crezca en obediencia a la palabra de Dios. Y como una persona que no conoce a Dios puede enseñar a otro. Como una persona que no ama a Dios porque no ha conocido a Dios puede estimular, puede enseñar a sus estudiantes a amar a un Dios que él mismo ni conoce ni ama. Ahora, hay otras razones, hermano, por las cuales un maestro bíblico debe ser regenerado. Y es por esto, hermano, porque precisamente por lo que acabamos de decir, un maestro bíblico, o sea, una persona, un incrédulo, hermano, no podrá guiar a nadie en el conocimiento de Dios. Y lo que hace la educación cristiana es que es acerca de Dios. Mira conmigo, hermano, este pasaje de escritura. Vamos a buscar Mateo 15, versos 13 al 14. Mateo 15, versos 13 al 14. Hermano que lo tenga. Pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Fíjate lo que está diciendo Cristo aquí, hermano. En el contexto de este pasaje, Jesús está, ¿sabe? Muchas de las personas, está hablando con algunos fariseos que están cuestionando a Cristo y a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos de Cristo no se lavaban las manos antes de comer y se forma un escándalo, hermano, gracias, por esta situación. Y si usted si usted se fija, mira el verso 7. Dice el verso 7: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando digo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Hermanos, estas eran personas que decían amar a Dios con sus labios, pero en su corazón ellos odiaban a Dios. Ellos no eran cristianos, ellos no conocían, ellos no eran hijos de Abraham. Dice, su corazón estaba muy lejos de Dios. Y dice el verso 10: y llamando junto hacia la multitud le dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina el hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Verso 12: entonces acercándose a los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él les contestó: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Es por esta razón que un maestro bíblico debe ser regenerado. Porque si un ciego guía a otro, ¿cuál va a ser el resultado? Caerán los dos en el hoyo. Y toda planta que el Padre no plantó será desarraigada. Pero si lo puede ver, hermano, esto es un principio y una característica, un requisito para ser maestros, que, hermano, se cae de la mata, pero muchas veces nosotros olvidamos la importancia que tiene que la iglesia busque maestros que sean regenerados. Porque al final quien se beneficia o quien se perjudica es la iglesia. Otra razón, hermano, por la cual debemos buscar maestros bíblicos es porque un maestro, hermano, incrédulo inevitablemente torcerá la palabra de Dios. Un maestro incrédulo
inevitablemente torcerá la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver, hermanos, segunda de Pedro 3, 16, 17. Segunda de Pedro 3, 16 al 17. Sí, hermana, por favor. Y así mismo en todas sus cartas habla en ellas de entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de la escritura para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de vuestra iglesia. Amén. Amén. Hermana, por favor, lea también el 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjate, hermano, lo que está diciendo aquí. En el contexto de estos versículos, está hablando de, por ejemplo, en el verso 15, mira el verso 15, dice, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Un paréntesis, hermanos, si alguna vez usted lee las cartas, está leyendo las cartas de Pablo y hay cosas que usted no entiende, no se sienta mal. Aún Pedro reconocía que Pablo, sus cartas eran difíciles. Algunas cosas de Pablo eran difíciles de entender. Por eso necesitamos, pero la buena noticia es que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ilumina. Pero fíjate, dice, algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables, ¿qué hacen? Tuercen. ¿Quiénes son los ignorantes y los inestables? Gente dentro de la iglesia que tenía acceso a las cartas, pero que no conocían a Dios. Gente que estaban dentro de la iglesia. Hermano, estos ignorantes no necesariamente tenían que ser ignorantes académicos. Estos ignorantes podían muy bien ser, hermanos, fariseos disfrazados de cristianos. Podían ser escribas de la ley disfrazados de cristianos. O podían ser personas, hermanos, porque deben decirle, para torcer las escrituras es necesario tener cierta habilidad, cierta maldad. Estas no eran personas sin conocimiento, pero eran ignorantes de Dios y por eso eran inestables. Ahora, fíjate lo que dice, hermano. Como también tuercen el resto de la escritura para su propia perdición. Y en el verso 17 dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, sabiendo qué cosa, que existen estos tipos de personas en la iglesia, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de ¿qué? De hombres libertinos. ¿Quiénes son los hombres libertinos, hermano? Aquellos que usan la libertad que tenemos en Cristo como una excusa para darle rienda suelta al pecado. Y por eso usted ve hoy personas enseñando en la iglesia, y no solamente maestros, pastores, que desde el púlpito tuercen a la escritura y arrastran a la iglesia, arrastran a otros hermanos débiles en la fe en el error de falsas enseñanzas. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque como mencionábamos hace un tiempo atrás, yo recuerdo que mencionaba esto en la iglesia, cuando hoy las iglesias, hermanos, buscan pastores, lo primero que buscan, cuando usted ve las características de los requisitos que buscan, generalmente en las iglesias grandes, olvídate de las características del 1 Timoteo 3.
Eso es, o no es importante o es asumido, pero no dicen que cumpla las características bíblicas para ser pastor. No, tienen que tener doctorados, tienen que tener, y ponen una serie de características que no tienen nada que ver con la Biblia. Y como resultado, muchos pastores hoy están predicando, y muchos de ellos no son cristianos, muchos de ellos son falsos maestros, muchos de ellos se han extraviado en el camino porque no tienen las características bíblicas para ser pastor. Y el impacto de eso se ve en la iglesia. Hermanos, el impacto de esto se ve en las clases de escuela dominical. Yo siempre escuché a una persona decir, los cambios en la iglesia ocurren ¿a dónde van? En el púlpito. Cuando usted tiene un pastor que predica fielmente la palabra de Dios, la iglesia inevitable, la verdadera iglesia inevitablemente va a ir siendo santificada, va a ir siendo transformada a la imagen de Cristo. Pero cuando usted tiene maestros en la sala de escuela dominical y un pastor que no es fiel a la Escritura, que tuerce las Escrituras, inevitablemente va a arrastrar a la iglesia a herejías condenables. Por eso nosotros debemos ser celosos en tener maestros que sean cristianos. Porque fíjate, hermano, como dice en el verso 18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cómo la iglesia, cómo los hermanos crecen en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo eso pasa, hermano? A través del ministerio de enseñanza de la iglesia. Cuando la palabra de Dios es predicada en el púlpito, en la clase dominical, cuando los miembros, hermano, son expuestos regularmente a la palabra de Dios, los miembros crecen en la gracia y en el conocimiento de Dios. Hermanos, déjenme decirle algo. Cuando los maestros, hay un principio en la Escritura que dice, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Si la iglesia tiene pastores y maestros que no atesoran la palabra de Dios, que no le dan a la palabra de Dios el valor que la palabra de Dios tiene, la iglesia tampoco lo va a hacer. Pero cuando desde el púlpito la palabra de Dios es, hermano, puesto en alto, cuando en el púlpito y en las aulas de escuela dominical la Biblia es abierta y es, hermano, expuesta fielmente, los miembros de la iglesia van a amar, van a aprender a amar a Dios, van a aprender a amar la Escritura, van a crecer en obediencia a la Escritura, van a valorar la Escritura también, y como resultado van a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Un maestro, hermano, debe ser cristiano, maestro bíblico debe ser cristiano, porque, amados hermanos, precisamente por esto, porque si no lo es, los resultados van a ser catastróficos. Y quiero terminar con esto, hermano. ¿Cómo nosotros sabemos que los maestros que tenemos son cristianos? Obviamente nosotros no podemos conocer el corazón de las personas. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo conoce. Nosotros podemos ser engañados. Pero la iglesia, a pesar de eso, debe prestar atención a la vida de aquellos que queremos ocupar como maestros de la iglesia. Y hay evidencias de gracia que nosotros debemos buscar. Y quiero rápidamente que vean con ustedes en la Escritura. Vamos a buscar Mateo capítulo 5. Y vamos a ir rápidamente porque ya se nos fue el tiempo. Pero Mateo capítulo 5. ¿Todos lo tienen, hermano? 5:3. Y estas son, hermanos, las evidencias, los rasgos característicos de una persona que verdaderamente es cristiana. Obviamente, recuerden, nosotros podemos ser engañados, pero estas son las cosas que nosotros debemos buscar. Un cristiano, pero estas son características de los cristianos, pero como estamos hablando de maestros, vamos a usar el término maestro. Un maestro cristiano debe ser, hermano, una persona pobre en espíritu.
Un cristiano es uno que es pobre en espíritu, como dice el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y ya vimos lo que significa ser pobre en espíritu. Un maestro cristiano es una persona, o un cristiano, no toma a la ligera el pecado. No toma a la ligera el pecado. Cuando hay hermanos que juegan con el pecado y que no le dan al asunto del pecado la importancia que tiene y la seriedad que tiene, probablemente ese hermano no tiene, si es cristiano, no tiene un buen entendimiento del evangelio. Por lo tanto, no debe enseñar. Pero probablemente no sea cristiano. ¿Por qué? Porque dice el verso 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran por su pecado y por el pecado de los demás, porque entienden la gravedad del pecado. No lo toman a la ligera. Un cristiano, hermano, es humilde. Y la humildad ya vimos que el humilde es el que se somete en silencio ¿a qué? A la palabra de Dios y a los decretos de Dios. Un cristiano, hermano, es una persona que tiene hambre y sed de justicia. Mira, hermano, el versos 5 y 6. Bienaventurados los humildes, pues ellos le darán la tierra. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Un cristiano siempre no solamente va a tener hambre de conocer más de Dios, sino que también va a tener hambre y sed de obedecer la palabra de Dios. Un cristiano o un maestro cristiano es uno, hermano, que refleja en su vida el carácter de Dios. Mira el verso 7, 8 y 9. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Un cristiano, hermano, es uno que refleja en su vida el carácter de Dios. Y esas son cosas que debemos buscar en los maestros cristianos, que tengan estas características. Y por último, hermano, un cristiano es uno que atesora a Cristo más que a su propia vida. Un cristiano, un hombre que ha conocido a Dios, atesora a Cristo más que a su propia vida. Mira el versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué los profetas? ¿Por qué los héroes del Antiguo Testamento, hermano, que vemos en Hebreos 11, estuvieron dispuestos a dar su propia vida por causa de Cristo? Porque ellos atesoraban a Cristo más que a su propia vida. Un maestro cristiano es uno que está dispuesto a sufrir por causa de Cristo, porque atesora a Cristo más que su fama, más que su bienestar, más que su comodidad. Un maestro cristiano está dispuesto a caminar la segunda milla por sus estudiantes, porque como atesora a Cristo más que su propia comodidad, él va a anhelar ver a Cristo reflejado en la vida de sus estudiantes. Porque es como el mercader de muchas perlas, que fue y encontró la perla de gran precio, y dice que fue y vendió todo lo que tenía para comprar esta perla. Porque al entender el valor de Cristo, lo atesoran más que a su vida. Cuando la iglesia mira a estas características, que estas son las características que deben tener todos los cristianos.
que han nacido de nuevo. Y por esto dijimos al principio que estas son características como generales, porque aplican a todo cristiano. Pero un maestro bíblico, recuerda, hermano, debe ser en primer lugar nacido de nuevo, regenerado. Amados hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, en nuestra vida. Vamos a orar y así también nos preparamos para nuestro servicio de adoración. Quiero pedir al hermano Baldo que nos dirige en oración. Señor, te damos gracias una vez más que hemos podido estar aquí en este lugar. Señor, te pedimos, Señor, que estas verdades las vamos a asesorar, Señor, como perlas de gran precio. Amén. A instruirnos, Señor, en el conocimiento tuyo para poder llevar a aquellos, Señor, que van a estar, Señor, que estamos enseñando, Señor, de una manera u otra. Señor, te pedimos que nos ayudes también, Señor, a que nosotros podamos seguir edificándonos espiritualmente, Señor, para seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana, Señor, por el pastor, Señor, que trae estos estudios, Señor, para beneficio de la iglesia, Señor, y de aquellos que van a ser instruidos. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.